Bueno, la pregunta que nos hace Brian, o que trae Brian hoy a discusión, es, bueno, cuando estamos trabajando con nuestro diagrama de entalpía, temperatura del líquido, estos datos de esta curva de equilibrio, ¿ok? ¿Cómo los obtenemos bien sea si estamos trabajando con una calculadora psicométrica que tengamos online? Eh, y bueno, de una vez discutamos o repasemos cómo los obtenemos si estamos trabajando con una carta psicométrica tradicional. Entonces, si estamos trabajando con una carta psicométrica tradicional, esos datos de equilibrio corresponden a la humedad de saturación. ¿Okay? Cuando tenemos entonces una condición de humedad de saturación es cuando se alcanza una condición de humedad relativa del 100%. Y esa eh, línea de entalpía es la que encontramos entonces con 100% de humedad relativa de saturación. Entonces lo que vamos leyendo es entalpía versus temperatura. Vamos leyendo las temperaturas y de esa manera obtenemos temperatura versus la entalpía, que vendría a ser la curva de equilibrio. Cuando estamos trabajando con una carta, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo porque con una calculadora psicométrica, simplemente las condiciones de saturación van a depender de la presión, que depende a su vez de la altitud en donde nos encontremos y de la temperatura. Entonces, en esa calculadora debemos especificar la presión a la cual nos encontramos en el sistema, la temperatura, y cuando nos referimos a la temperatura, en este caso es la temperatura de bulbo seco, que es la que registran convencionalmente nuestros medidores de temperatura, termómetros, como se llame, y en este caso especificamos un porcentaje de humedad relativa de 100. Cuando especificamos el porcentaje de humedad relativa, estamos midiendo entonces esta línea que está acá, y los datos que obtenemos de entalpía y demás datos de humedad son los que van a corresponder a esta condición. Entonces, de esa manera podemos determinar los datos de la curva de equilibrio a diferentes condiciones. ¿Responde eso a tu pregunta, Daniel? Sí, profe, pero siempre, o sea, la temperatura con la que uno lee siempre es la temperatura de bulbo seco, ¿cierto? Claro, porque recuerde que estos son datos psicométricos para el aire, ¿ok? Entonces yo tengo que entrar con temperatura de bulbo seco, presión. El otro dato que uno puede utilizar, o sea, en este caso no, pero cuando mides propiedades o especificas la humedad o especificas la temperatura de bulbo húmedo, pero en este caso no aplica la temperatura de bulbo húmedo, sino que aplica la condición de temperatura de bulbo seco, que es a la cual estás midiendo, y una humedad relativa del 100%. ¿Listo? Pero, sí, sino que, por ejemplo, yo estoy intentando hacer eso. Yo, bueno, a esta temperatura de bulbo seco, bueno, a esta humedad relativa del 100%, sino que yo intentaba como encajar los datos y no me daban del todo como similares. Entonces, Ah, porque puede depender de la presión a la cual están esos datos. Hay que ver cuál es la presión, bueno, presión atmosférica no, la altitud a la cual se tienen los datos como tal. Eso es lo que hace que cambie esto, las especificaciones de altitud, que nosotros aquí decimos presión atmosférica, pero realmente no estamos a 760 milímetros de mercurio, estamos un poco más diferentes. En el Treival, ¿ok? Hay una tabla en la parte de psicometría donde está en esa tabla que resume los datos psicométricos, están las ecuaciones para cálculo de volumen húmedo, de humedad, y hay una ecuación y hay unos datos que permiten calcular la humedad en el equilibrio a cualquier condición de temperatura. Esa ecuación es más directa, pero esa ecuación está a 760 milímetros de mercurio. está bien, o sea que si uno la quiere construir la curva, le tocaría, pues si no está en ese rango de presión, le tocaría coger varios datos y hacer pues el ajuste de la curva. Tocaría especificar cuál es la altitud en la cual estamos midiendo. Por ejemplo, la curva de equilibrio que vamos a tener aquí en Medellín va a ser diferente a la que vamos a medir en Barranquilla, por ejemplo, porque estamos a diferentes altitudes. Entonces ahí tenemos diferencias en los valores de la entalpía de equilibrio. ¿Me entiendes?
Sí, por entonces este ahí parámetro. yo no aplicaría la ecuación del tribal, que es atmosférica. Exacto. Entonces tendríamos que ir a una calculadora psicométrica u obtener los datos psicométricos a la altitud que tenemos aquí en Medellín para determinar cuál es la humedad. Está bien, ¿Vale? profe. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de secado, ¿ok? Vamos entonces en la primera parte, vamos a tener una discusión, un tema bastante sencillo, hablar de secadores. Entonces en la primera hora vamos a hablar de secado y posteriormente vamos entonces a ver un ejercicio de una curva de secado, los cálculos de los tiempos de secado utilizando la información que tengamos. En este caso les voy a traer un ejercicio eh, del examen, creo que del semestre pasado, para que tengan entonces una idea del manejo de los datos. El tema de secado es bastante simple. Entonces, permítame y comienzo a compartir la pantalla. No sé si hay alguna otra duda. Estoy sufriendo con ello. Bueno, hoy vamos a hablar de secado. Estamos a 24 de marzo. El próximo martes vamos a, a ver las dudas que tengamos sobre la parte de secado y vamos a hablar un poquito sobre membranas de cara al último taller que vamos a realizar en clase. El taller de membrana lo realizamos en clase. Ese taller de membrana por planificación temporal la estaríamos realizando el martes 5, ¿ok? Entonces ese día en nuestra clase formamos equipos de trabajo y en esos equipos de trabajo vamos desarrollando lo que es ese taller sobre membranas. Entonces esos tópicos, los tópicos relacionados para el taller los discutiríamos el próximo 29. El próximo jueves 31 tenemos entonces el examen de esto que hemos visto de humidificación y de lo que hemos visto hoy de secado. Es un tema bastante sencillo, como se han dado cuenta. Entonces es una buena oportunidad para recuperar calificaciones, ¿ok? Y mejorar esas calificaciones. En términos de la asignación especial, bueno, recuerden que tenemos esa fecha de entrega para el próximo lunes 28. Yo estaré brindando asesorías hasta mañana viernes, ¿no? Ya después sábado y domingo no tendremos asesorías. Entonces tengan la precaución, ¿ok? De quienes todavía tengan asuntos pendientes. Realmente yo estoy muy preocupado con respecto a algunos grupos, equipos de trabajo, que están muy atrasados. Veo equipos de trabajo que están muy adelantados, o sea, que han avanzado muy bien satisfactoriamente, pero sí hay algunos equipos que están bastante retrasados y eso me preocupa bastante, en el sentido de que, bueno, es algo que les asignamos desde el mes de octubre, ¿no? Para que comenzasen a trabajar, comenzasen a investigar sobre una asignación especial. Bueno, toca entonces hacer su mejor esfuerzo para cumplir con esa asignación que vale un 20%, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de secado el día de hoy. ¿Okay? Es un tema bastante sencillo. Ya muchos de ustedes han abordado la práctica de secado en el laboratorio. Entonces la idea es que podamos profundizar en esos aspectos, darles un buen sustento o soporte teórico a toda esa práctica que han realizado. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el proceso de secado, los mecanismos, el balance de materia y energía,
Vamos a definir los contenidos y clases de humedad que están presentes, cómo se establece la relación de equilibrio, equipos de secado. Y bueno, vamos a modelar un proceso de secado en discontinuo, lo que sería, por ejemplo, lo que tiene lugar en un secador de platos o de bandejas para calcular el tiempo de secado y definir lo que son los periodos de velocidad de secado. Nuevamente, lectura obligatoria, capítulo 12 del Trailball. ¿Okay? En el capítulo 12 del Trailball está toda esta información bastante bien descrita. Entonces, ¿en qué consiste esta operación unitaria de secado? Y lo primero que tenemos que hacer referencia es que los aspectos discutidos con los procesos de humidificación y de deshumidificación, así como las ecuaciones referentes a los procesos de transferencia de masa y de calor descritos anteriormente, también se aplican en estas operaciones de secado. En pocas palabras, un proceso de secado es idéntico a un proceso de humidificación, excepto por la influencia que ejerce el sólido que contiene la humedad. Entonces, al hablar de secado, lo que estamos hablando es un proceso de humidificación de una corriente de aire. ¿En qué consiste entonces esta operación unitaria? Bueno, tenemos